Mi nombre es Martín Toro. Nací el 21 de marzo de 1955. Yo realmente nací en un pueblo que se llama Abejorral, ¿cierto? De Abejorral, Antioquia, pero me vine muy niño, incluso pues parte de la primaria la estudié acá en Bello. Yo he sido prácticamente de Bello. Estudié en un colegio, la primaria, parte la hice en un colegio privado, otra parte en una institución oficial. El bachillerato también, acá en Bello, y después cuando entré a estudiar el preparatorio, ya continué con la guitarra, pues, y fue una experiencia muy interesante. Toda la vida pues me he dedicado a la música. Desde niño siempre tuve esos deseos profundos por influencia de mis padres, más que todo, ¿cierto? Yo toqué la guitarra desde muy niño, de manera muy empírica, pero más adelante empecé a investigar, sí, en forma autodidacta, a desarrollar pues como la parte técnica. Después, con el maestro Jesús Zapata, que estaba aún yo estudiando bachillerato, cuando entré a clases con el maestro Jesús Zapata Willes, un director de la estudiantina de Fabricato. Recuerdo que fue el primer maestro de solfeo que decíamos en esa época, lectura musical pues, y gramática. Ingresé al preparatorio de la Universidad de Antioquia en música, y allá estudié guitarra con uno de los maestros, fue Roberto Fernández. Alberto Mesa también era profesor de guitarra. Él tocaba flamenco, pero enseñaba guitarra clásica. ¿Sí? Logré llegar muy adelante con la guitarra, pues prácticamente lo que me faltó fue el recital de grados, porque yo inmediatamente me cambié, sí, dije, entonces inmediatamente yo me metí a estudiar la licenciatura. Hice la licenciatura en educación musical, obviamente sin dejar la guitarra. La composición me ha gustado. Yo por ahí tengo algunas obras, sí, colombianas. También he tratado de hacer algunas cosas así de jazz o de experimental, música experimental. Pues a mí me parece, por ejemplo, en la música colombiana, uno de los mejores temas, o quizás el mejor, el que más no sé, de pronto el que más se ha hecho conocer es el tema Para María. Es un bambuco que le compuse a mi madre, y entonces pues ese tema ya ha tenido bastante, se ha dado a conocer incluso en Viena, a través de un exalumno de Alejandro López, egresado de la universidad, de Antioquia, y pues él hizo conocer ese tema, y he escuchado muchas versiones. Martínez, mi mejor profesor, el mejor profesor que he tenido es el primero, nunca olvida,
lamentablemente creo que yo no soy el mejor alumno de él porque bastante lidia le di a él al principio. Bueno, yo cuando empecé, yo estudié en el INEM donde él todavía enseña, tenía la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Experiencias bonitas, yo me acuerdo la clase de introducción en la casita de allá del INEM. A Martín que le debo el estar acá, o sea, seguir tocando la guitarra. Fue la primera persona que realmente me motivó y me obligó, por así decirlo. Estudia, mira, puedes, o sea, puedes y el inculcarme el querer. El querer es poder al fin y al cabo, y quise estudiar, quise aprender. Que a Martín lo quiero mucho y lo tengo en el corazón. Experiencias que compartí con él y con muchos colegas, afortunadamente sí, tuve la oportunidad que muchos colegas míos del estudio son ahora músicos que están haciendo una carrera muy bonita en Medellín, de hecho en Colombia. Francisco, el flautista, John, un trompetista que ahora pues se la pasa tocando en grupos. Se me van algunos, más que todo Francisco, porque con Francisco manteníamos mucho con Martín. Experiencias bonitas con él fue la famosa composición de Martín, el tema para María, homenaje a su madre, que a mí me encantaba escuchar eso, y siempre que nos íbamos de tertulia, que a Martín le encanta eso, ponerse a tocar y tocar con alguien, y yo les decía a ellos, Martín, tóquense el tema para María, y me encanta, y todavía me encanta, y tengo la oportunidad de que lo puedo tocar, y lo he tocado con colegas. Y un tema que siempre llevo mucho en el corazón, pues, es de Martín. Como investigador y como docente de historia de la música en Colombia, debo reconocer en la figura del maestro Martín Toro a uno de los más interesantes y destacados docentes del instrumento, de la guitarra, y uno de los docentes de música que mayor impacto ha generado en la nueva generación de músicos de la ciudad. Su empeño, su tesón, su seriedad y sobre todo su honestidad como músico han hecho de él un maestro de varias generaciones. Mis recuerdos con Martín son ya muy lejanos, se remontan a mi época de estudiante de bachillerato, cuando le conocí interpretando la guitarra en algunos grupos locales, y siempre me encantó su limpieza de sonido, su disposición y su particular sentido de la armonía, del ritmo, y una facilidad increíble para improvisar y para hacer arreglos. Lo recuerdo siempre acompañando a mi profesor en esa época en el colegio, al maestro Alfredo Zapata. Entiendo que ellos hicieron parte de un grupo que se llamaba Quiramaní, que pertenecía a una corporación fundada por Juvenal Herrera Torres, y en fin. Posteriormente lo he encontrado a través de mis investigaciones y de el constante escuchar festivales y eventos musicales nacionales, como autor de una obra que dedicó a su mamá, entiendo que por allá por el año de 1998, llamado Tema a María, obra hoy por hoy referencial. Es una pieza que todo el mundo, todos los intérpretes de guitarra, de flauta, las estudiantinas, los pequeños ensambles, en muy distintas versiones hacen, y es de su autoría. Y recientemente me contaba un muy querido exalumno, el maestro Francisco Muñoz, Pachito, a quien todos conocemos por ese nombre, que Martín le escribió una obra a un joven flautista, obra que se ha convertido también casi que obligatoria en los recitales de grado de muchos de los estudiantes de flauta del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia. Esas dos obras por sí mismas ya hacen que Martín sea un autor reconocido
en el ámbito local. Ahora, como docente entiendo que ya son muchos años los que lleva él al frente de la cátedra de música y creo que dirigiendo algunos grupos instrumentales en el INEM José Félix de Restrepo. Esto lo pone, como dije al principio, en un sitial de honor como maestro, como docente, como guía de músicos en la historia musical de la ciudad y del departamento. Bueno, yo no, sería muy ambicioso contarlo todo, pero uno puede narrar la época en la que fue actor y protagonista, que tiene que ver con la década de los 80. En Bello fue muy importante toda la gestión que hizo un grupo de jóvenes que en principio se denominaron Reunión de Artistas y Trabajadores de la Cultura, en el cual se logró que confluyeran todas las expresiones artísticas de la localidad, ¿cierto? No solamente los pintores, sino también los músicos, y casi en general todas las expresiones del arte tuvieron cabida en lo que se denominó para la década de los 80 la Reunión de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que posteriormente se llamó Rearte. De ahí entonces se logra consolidar como expresiones musicales, pictóricas, de importante resonancia, porque desde que se dio comienzo a la lucha ya más deliberada por conseguir un espacio para la cultura en Bello, entonces se generó a la par un movimiento que se llamó Arte Joven por Bello, que se trató de establecer una jornada que marcara la historia municipal en una época que era muy fría, donde se permitía y donde se favorecía la expresión de todas las posibilidades del arte, en especial de la música. Entonces eso motivó a que todos los músicos de la época trataran de elaborar sus mejores cuentos, ¿cierto? En particular, habían varios grupos que tuvieron un eco, como pues el grupo Transición, donde estaba Plácido Pérez, John Jairo Rodríguez Otto, un hermano mío, otros muchachos de Mauricio, del barrio del Carmelo. Y ellos entonces ya empezaron a trabajar una modalidad de música que invitó a muchos otros grupos a que se consolidaran. A la par de eso, pues, existía todo el bagaje que representaba la música folclórica y andina colombiana, pues, el maestro Elkin Pérez, muy cercano a ciertos personajes que por la época coincidieron, que era Miguel Montoya y todos los que trabajaban la música colombiana, ¿cierto? Eso permitió entonces que ahí se fueran acercando personajes como Martín Toro, pues desde la época, desde muy muchacho, logró demostrar que era virtuoso, que tenía unas habilidades especiales para la creación y la composición musical, y fue de alguna manera el tutor de muchos músicos de la época de los 80, inclusive mis hermanos, John Jairo Otto, mi hermano, fue discípulo de Martín Jaime, y casi todos los músicos que de la época de los 80 para acá tienen algo que ver con Martín Toro, porque Martín Toro les ayudó en la composición, les enseñó a tocar la guitarra en las partes armónicas, y definitivamente él siempre ha estado ahí, pero no ha sido muy invisible. En Arte Joven por Bello, todos los años en los encuentros, Martín elaboraba una propuesta musical con diferentes tipos de personas, ¿cierto? Entonces podía tener expresiones en tríos, en dúos, en grupos instrumentales, y a lo largo de como las 21 expresiones de Arte Joven por Bello que se dieron, Martín siempre tuvo una expresión ahí bajo varias modalidades. En Bello particularmente creo que hay una escuela importante a través del Elkin Pérez, Miguel Montoya, Martín Toro, que han generado como una corriente muy abierta de la música, que han posibilitado las expresiones del jazz, de la música clásica y la música colombiana, y que han permitido ver que entre ellas no se chocan, ¿cierto? Eso me parece muy importante. Esa simbiosis que Martín es capaz de hacer entre el rock, el punk y la música clásica y la música colombiana. Eso pues es una cosa que tiene que hacer los músicos, no encajonarse, sino que tener la capacidad de mirar mucho más allá, sobre todo gente como que de alguna manera, a mi juicio, en Bello es el más virtuoso, Martín Toro, indiscutiblemente, conociendo a otros como Guillermo Luna, en fin, que en este instante no recuerdo, Elkin Pérez, pero tengo que darle todo el reconocimiento a Martín, porque ha sido muy oculto.